Bueno, el turismo también que se ha visto afectado por también la suba del combustible, por ejemplo, también el movimiento del dólar y demás. Ya hemos referenciado largamente cómo el argentino se fue más del país de lo que recorrió la propia Argentina, pero así y todo, números alentadores para el turismo en Salta, que ayer dio a conocer que recibió a más de 254.000 turistas durante vacaciones de invierno, generó un impacto económico de más de 128.000 millones de pesos, registró movimiento turístico en todas sus regiones, con un alto nivel de actividad en atractivos, parques, teleféricos y museos. Creo que el teleférico San Bernardo y el tren a las nubes fueron las joyitas de la temporada. Vamos a repasar un poquito más sobre este tema. Ok, Facundo Asaf es presidente de la Cámara de Turismo de Salta. A ver qué balance hacen ellos de esta temporada que acaba de culminar. Facundo, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola José, muy buenos días a vos, a toda la mesa y a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Charlando un poco de turismo, sabemos la importancia que tiene para nuestra provincia. Sabíamos que tenían poca expectativa, si vale el término, pero ¿cómo fueron los números finalmente para ustedes del mes de julio? Bueno, sí, tal cual. Se viene repitiendo una tendencia este año, fruto del contexto macroeconómico en el que estamos, en donde las reservas vienen a último minuto. Ya no tenemos ese perfil de turista que programaba sus vacaciones, su reserva con anticipación. Entonces sí, la verdad que la expectativa al principio teníamos, entrando julio, un porcentaje de ocupación del 30%, lo cual generaba preocupación, pero entendíamos que era la tendencia y bueno, se terminó duplicando ese porcentaje. Salta cerró en un 60% de ocupación y ahí, como lo relataban ustedes, ¿no? Con más de 254.000 visitantes y con un impacto económico importante. La naturaleza del que viaja, ¿cómo fue distribuida? Me refiero a, habitualmente la mayoría llega en auto cuando es vacaciones de invierno. No sé si se dio así o va cambiando de acuerdo qué semana, qué provincia estuvo de vacaciones. Bueno, eso también, que haya estado distribuido las vacaciones de las diferentes provincias, nos permitió tener una temporada de julio más amplia. Es decir, empezamos el 3 de agosto y bueno, hasta el fin de semana del 3 empezamos el 3 de julio y hasta el fin de semana del 3 de agosto se extendieron las vacaciones, lo cual fue positivo por un lado. No nos permitió, por otro lado, tener picos importantes, sino que estuvo la demanda más distribuida. Y en cuanto a la procedencia de transporte, el automóvil particular fue el que reinó, digamos, en esta temporada. Más del 50% de los turistas vinieron en automóvil, en avión un 27%, bueno, después colectivo y demás. Que vengan tanto en automóvil complica, por ejemplo, el tema de las reservas de las excursiones en las agencias de viajes, porque uno empieza capaz a animarse a ir a Cafayate solo, ir a Cachi solo. Digo, no contratás excursiones para eso. Sí, totalmente. Fue otra tendencia que se observó, también fruto de que el turista también está cuidando más su gasto, ¿no? Entonces, esto es fruto también de eso, de que hayan venido en vehículos, justamente para lo que vos mencionás, hacer los recorridos por su cuenta, y eso sí se vio impactado por ahí en la contratación de excursiones, sobre todo. Recién veíamos que los precios, el aumento de combustible, ahí tomando estos datos que recién preguntaba Agustín, de cómo impacta en el que viene en vehículo particular a una ciudad como Salta, el aumento también en comestibles, ¿va a impactar directamente en los valores que ustedes le tienen que ofrecer a los turistas, a sus pasajeros en los próximos viajes? ¿De qué manera va a impactar esta posibilidad de aumento en la inflación del 1 o 2%? Porque el sector turístico ha sido el que ha tenido los mayores aumentos en los últimos tiempos. Así es, los costos se han elevado muchísimo en poco tiempo,
Y bueno, eso también es una de las preocupaciones que tiene el sector, ¿no? De su rentabilidad. Por suerte, Salta tiene una oferta amplia que se adapta a diferentes presupuestos, eso hay que mencionarlo porque es fruto también de un gran trabajo que se vino haciendo a lo largo de los años, de tener una oferta diversificada y amplia. Pero sí, a ver, si nosotros vemos el porcentaje de ocupación, que fue el 60%, si lo comparamos con el año anterior, que también fue el 60%, bueno, ahí te arroja un resultado positivo porque hemos repetido los números del año anterior, teniendo en cuenta también que Salta en el último año aumentó un 18% su plaza hotelera. Claro. Entonces eso es un resultado alentador. Ahora, esto es como el tablero del auto, ¿viste? Que te va dando diferente información, las agujitas, los indicadores. Entonces, nosotros como sector privado tenemos que ver, por un lado, sí, la ocupación es un indicador clave, pero por otro lado hay otros indicadores que ya nos dan un panorama más real de cómo está el sector. Y otro indicador que nosotros observamos es nuestra rentabilidad. Y vos hablabas de los precios también, hay que decir que el turismo, a pesar de que se ha aumentado mucho sus costos, hay muchos hoteles que casi no tocaron su tarifa con respecto a julio del año pasado. Entonces, en esto, ¿cuál es el resultado? Que la rentabilidad de los hoteles baja y es un problema para las empresas turísticas. Y después tenés que mantener el lugar, ajustas personal, si che, no voy a tomar, en vez de 4, 5, tomo 2 nada más. Digamos, la rentabilidad baja y baja todo lo demás, hasta inclusive pensando a corto plazo, hasta la calidad del servicio se corre ese riesgo. Sí, en el largo plazo sí, por eso estamos trabajando para mitigar este desafío que tenemos, ¿no? Que desde el principio de año nosotros ya marcábamos que los principales desafíos para el año iban a ser la rentabilidad y la competitividad. Uh-huh. Todo resultados atados a los costos y al precio, ¿no? que ponemos. Pero bueno, julio fue una bocanada de aire para nosotros y bueno, ahora seguir trabajando para mitigar estos grandes problemas, ¿no? De competitividad y de rentabilidad. ¿Qué expectativa tienen para el feriado del Paso a la Inmortalidad de San Martín, que cae domingo y que por ley no es trasladable, pero sí se ha creado el viernes 15 como día no laborable con fines turísticos, que ahí viste que depende del empleador? No sé si ustedes apuestan o no a ese fin de semana. Sí, a ver, cada vez que hay un fin de semana largo, nos favorece, ¿no? Al sector turístico eso le favorece. Decir también que Salta, a pesar del contexto, fue el destino más elegido en la región. Seguimos siendo los referentes en ese sentido. Pero bueno, hablando del fin de semana largo, sí, lo que te decía, nos favorece y porque bueno, la gente tiene esa posibilidad de salir y también gracias a una gran promoción que se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Turismo, apostando también a los mercados regionales, que es un mercado que también ha crecido, es decir, a las provincias cercanas, ¿no? Apostando también a las escapadas, entendiendo que es lo que hoy en día está dentro de las posibilidades del viajero. Claro. Después de agosto, ya hemos preguntado esto, pero como hoy referenciamos con nuestro móvil la salida de las imágenes peregrinas del Milagro, ese movimiento, ¿se le podrá dar una difusión, trasladarlo a un turismo religioso más importante, no solamente el que viene del interior de la provincia acompañando peregrinos? ¿Se pensó en esa posibilidad de vender, si vale, entre enormes comillas, el Milagro para ampliarlo turísticamente? Sí, a ver, lo que es Salta en cuanto a lo que es el turismo religioso, tiene mucho para mostrar, ¿no? Entonces sí lo trabajamos a eso constantemente junto con el Ministerio, todo lo que es el turismo religioso en Salta, que va desde el Milagro, la Virgen del Cerro, las diferentes iglesias que son patrimonio nacional,
estamos trabajando fuerte con un mercado que está muy interesado en ese producto, que es el mercado paraguayo. Ahora tenemos el vuelo directo a Asunción, entonces un poco el trabajo está enfocado en eso, en mostrar la Salta espiritual al turista y sabiendo también que hay un mercado que está muy interesado en ese tipo de productos. Claro, además es un pueblo muy creyente, de mucha fe, muy tentador, por supuesto. Lo seguimos al tema, estamos a la expectativa de ver qué ocurre en el mes de agosto. Viernes 15, agendamos entonces para algún movimiento turístico, ojalá que sea el mejor para Salta. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, a disposición. Muchas gracias. Facundo Asaf, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Salta, un balance del mes de julio, los mismos números en porcentajes que tuvo el año pasado la provincia de Salta, a diferencia del país, del resto del país. Mencionábamos ayer que Salta era de las 4 o 5 localidades o provincias que habían tenido un número similar, positivo si se quiere, en medio de una caída de casi un 10% que se había dado en el turismo nacional durante estas vacaciones de invierno.